la idea es que la mañana de hoy trabajemos esos temas y que podamos al final de esta jornada llegar a acuerdos de construcción colectiva hacia dónde vamos y qué vamos a hacer en el tema de entidades. Bueno, yo voy a trabajar un poquito y de manera breve la información en el día de hoy de el tema de lo que está haciendo el IDENA en relación a un proyecto de lineamientos para el registro de entidades y programas y el tema de las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades de cuidados de niños, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están conectados el día de hoy, streaming. Hola, desde allá hay gente del Zulia, hay gente desde Aragua también, otros compañeros por allí están de UNICEF, de Fe y Alegría. Bueno, bienvenidos todos a este espacio virtual presencial. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las modalidades de las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños. Bueno, contarles de manera resumida de qué se tratan estas directrices que hoy, esta semana, justo el día 20, hablábamos de que cumplían 23 años de aprobadas. En el año 2005, fíjense ustedes, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas observó que había una laguna importante en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y a qué se refería esa laguna específicamente? Al tema de derecho a vivir en familia. Está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, pero cuando hablamos de los niños que están privados del cuidado parental, había muchas fallas en el sentido de que no había nada que nos guiara, que nos dijera qué hacer en los casos de estos niños que estaban en colocación familiar, bien sea en familia sustituta o fuera de familia de origen. Ahí se planteaba solo este derecho que tenían los niños a vivir en familia y también el derecho a ser criado por otra familia cuando hay un fallo o hay una separación de su familia de origen. Entonces, muchos países, sobre todo principalmente Brasil y muchas organizaciones de la sociedad civil, presionaron ante Naciones Unidas para que se pronunciaran acerca de alguna clase de lineamientos, alguna clase de guía para poder trabajar este tema, ¿no? Y después de muchos años, fíjense ustedes, esta carrera empezó en el año 2005 y es en el 2009 donde se aprueba los lineamientos o las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de niños, ¿no? Y ahí principalmente lo que hay es un llamamiento a la comunidad internacional para que se establezcan una serie de estándares en materia de protección de los niños, niñas, adolescentes que están privados o están en riesgo de perder el cuidado de su familia. Entonces, ¿qué nos dicen estas directrices o a qué se refieren en principio? Son una orientación política y práctica, porque es una orientación para los estados, para los gobiernos, sobre qué debemos hacer, cuáles son los estándares que tienen que tener el cuidado alternativo o el cuidado de calidad, cuáles son los estándares también que tienen que tener los programas de atención y sobre todo la prevención para evitar precisamente la pérdida del cuidado familiar. Por otro lado, en el tema de la práctica se le dice a los servicios o los prestadores de este servicio de acogimiento cómo deben funcionar, es decir, qué van a hacer, cómo debe ser el cuidado, cómo deben ser esos procesos de reencuentro con las familias, aunado a todo lo que tiene que ver con unas características tanto físicas como de espacio, quiero decir físicas, como de las personas que atienden a los niños en las entidades de atención. Es una guía de implementación que en conjunto con la Convención de los Derechos del Niño, refiere todo lo que podría ser el cuidado, lo que tiene que ver con la pérdida del cuidado familiar y cómo prestarlo. Y bueno, hay un detalle que es no vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no es vinculante, que a diferencia de la Convención de los Derechos del Niño, que cuando la ratificas se vuelve ley de la República, e inclusive en Venezuela pasa a estar con primacía frente a la Constitución, en el caso de las directrices no presentan carácter vinculante, es decir, que es de voluntario cumplimiento, pero
yo lo pondría entre comillas, porque cuando nosotros como país aprobamos la Convención de los Derechos del Niño y estamos allí garantizando todo, asumiendo la garantía de todo lo que tiene que ver con la protección, con la prestación de servicios eficaces, con el derecho a vivir en familia, de una u otra manera es una extensión el tema de que cumplamos con las directrices de Naciones Unidas para el tema de los niños privados del cuidado familiar. Fíjense, el objetivo, bueno, promover la aplicación de la convención y no solamente de ella, sino de otros instrumentos que son relativos al cuidado de los niños que están fuera de sus familias o que están en riesgo. Establecen pautas, como ya dijimos, de orientación para los estados y para la práctica para los prestadores de estos servicios, bien sea que sean del estado o sean particulares. Aspectos de la decisión de separar a los niños y niñas de la familia, habla mucho sobre el tema de la separación como último recurso, bien sea agotando primero otros recursos y otras formas de atender las situaciones dentro de las familias a través de programas y la calidad del cuidado ofrecido y la preparación para la transición hacia una vida independiente o a través de la reunificación con la familia. Es decir, no se queda las directrices solamente hablándonos de la prevención para la pérdida del cuidado, de cuándo se pierde y estamos prestando el servicio y las características que éste debe tener, sino que nos dice también una vez que ya el niño o adolescente está en cuidado alternativo, el tema de la reunificación familiar, cómo irlo logrando y esa transición hacia esa vida independiente en caso de que no se logre esa reunificación con la familia. Fíjense, bueno, esta pirámide que yo creo que la mayoría de las personas la tenemos bien clara, hablamos de la Convención de los Derechos del Niño. Ahorita dijimos que cuando el país asume o ratifica la Convención de los Derechos del Niño, Venezuela en este caso, la hace ley de la República, al igual que casi todos los países del mundo. La Convención es el instrumento de derechos humanos más aprobado en el mundo entero. En este caso, para nosotros, está inclusive antes de la Constitución, priva frente a la Constitución. Después, precisamente derivada de esa acción que tiene que ver con el cumplimiento de la Convención, están estas directrices, los estándares regionales, el sistema interamericano de derechos humanos, lo que conocemos como OEA, que sin embargo, aunque Venezuela tiene una situación, en este caso con el tema de la OEA, sabemos que de igual manera esos estándares regionales siguen siendo de una u otra forma aplicables. Después tenemos las leyes nacionales, que en este caso tenemos la LOMNA, bienvenida, que bueno, como parte de lo que es la aplicación de la convención, está en su articulado mucho de lo que tiene que ver con el derecho a vivir en familia, inclusive desarrolla aún más que la Constitución el tema del derecho a vivir en familia y las políticas de las organizaciones. Aquí hablamos de nosotros, de las entidades de atención, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que ir apuntando hacia que las directrices de Naciones Unidas sean parte de las políticas de las organizaciones o entidades de atención. ¿Cómo las incorporamos en nuestro día a día? Fíjense, directrices, como les decía, dentro de lo que contemplan los principios fundamentales. Cuando hablamos del principio de necesidad, que contemplan las directrices, precisamente se refiere a evaluar si es necesario que el niño o niña adolescente esté en una forma de cuidado alternativo, bien sea en familia sustituta o en una entidad de atención. Es evaluar, este niño tiene una familia que pueda ser fortalecida a través de un programa. Entonces, las directrices son un llamamiento a, en vez de voltear a lo que es la creación de entidades y colocación del niño en familia sustituta, más bien dirigir la mirada o buscar apuntar hacia la creación de programas de fortalecimiento familiar, escuelas para padres, programas de atención psicosocial que puedan fortalecer a la familia en su rol de cuidado, de manera tal que el niño no esté en riesgo de perder este cuidado, ¿no? Inclusive esos programas de fortalecimiento familiar en muchos casos, por lo menos en aldeas infantiles, manejamos todo lo que tiene que ver con esa orientación en el área educativa, nutricional, que puedan ser un auxilio para el padre vinculado también a la preparación de los padres y las familias para la atención del niño, de manera tal que el niño no entre en riesgo de perder el cuidado de esa familia. Entonces, la intención de las directrices es mirar precisamente hacia allá. Y nosotros como
sociedad, como parte integrante del sistema, creo que hemos tenido una mirada más bien a lo contrario, a la creación de entidades de atención. Bienvenida, María Gabriela. Más bien nos hemos enfocado en decir, por ejemplo, cuando nos encontramos con niños en situación de calle, cuando nos encontramos con niños que están en riesgo de perder el cuidado parental, muchas veces con miembros del sistema que nos dicen, bueno, pero hay que crear más entidades de atención, pero hay que buscar más cupos. Y por un lado entendemos que hay una necesidad, pero por el otro tenemos que ir apuntando hacia el tema de la prevención, que es a lo que nos llaman las directrices. Después tenemos el principio de idoneidad. Y cuando ya el niño ha perdido el cuidado de la familia, cuando ya no puede haber una vuelta en ese sentido, ¿qué es lo que nos dicen las directrices? Bueno, si va a una forma de cuidado distinta a la familia de origen, ese cuidado, ¿cuál es el adecuado para el niño? ¿Es en familia sustituta? ¿Es en entidad de atención? ¿Ok? Esa es otra de las preguntas que nos hacen las directrices. Y si en ese caso el cuidado no puede haber retorno a la familia, no puede haber esa colocación en familia sustituta o ya es extendida y se visualiza que no va a haber ese retorno a la familia, poder ver la opción de la adopción. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hablamos del principio de idoneidad, también nos plantea la calidad del cuidado. ¿Ok? Entendemos que vivimos en una emergencia humanitaria compleja que nos lleva a veces a trabajar al tope. Es decir, con lo que tenemos, pero tenemos que apuntar siempre a tener unos estándares de calidad altos en el cuidado y es a lo que nos dicen las directrices. Y no todo tiene que ver a veces con el tema económico o el tema financiero. También tiene que ver cómo manejo yo el tema de recursos humanos a lo interno en las entidades de atención, la formación de las personas que están trabajando. Conocemos las directrices y lo que nos dicen. Conocemos el tema de la alumna. ¿Están preparadas las personas para entender el tema de participación de los niños que están en esa entidad de atención? Entonces, esto es parte de lo que nos dicen las directrices. No solo es que sea idóneo y cuando ya el niño está, cuál es el tipo de calidad que tiene este cuidado. Entonces, es importante que nosotros hagamos inclusive la revisión detallada con nuestros equipos, cómo estamos cumpliendo con el cuidado de los niños, cuáles son los estándares a los que apuntamos. Inclusive las directrices nos hablan de la necesidad de los niños tener un diario donde puedan ellos trabajar el tema de sus emociones, todo lo que ocurre cuando están en el cuidado alternativo. Inclusive la rotulación de los vehículos, si es adecuada, si es inadecuada, la integración de los niños a la comunidad cuando están en una entidad de atención, porque entendemos que cuando hay una colocación en familia sustituta es muy distinta a cuando están en una entidad de atención. El niño que está en una entidad de atención, así que queremos verlo de una forma diferente, no está en lo que debería ser una rutina común para el niño. ¿Cómo el niño o el adolescente cuando está en una entidad de atención apunta hacia la independización y hacia su vida adulta? Ese niño sabe montarse en una camioneta por puesto, ese niño sabe comprar en un supermercado, ese niño sabe cómo acudir él solo a un médico cuando ya es adulto, cuando sale de esa adolescencia. Entonces, todos esos son retos que nos plantean las directrices. Las entidades apuntamos hacia la independización e inclusive hacia el retorno del niño a la familia. Que el niño se siente bien en la entidad, pero no trabajamos con la familia, ¿ok? Y no hay esa posibilidad de retorno. Entonces, hacia allá es donde nos llaman las directrices, apuntar. Y por supuesto que es un trabajo muy fuerte, es un trabajo intenso para que requerimos también recursos, porque poco a poco podemos ir preparándolos y es parte de lo que nosotros debemos exigir al Estado también que pueda ayudarnos. Bueno, ya hablamos del tema de la necesidad y de la idoneidad. ¿Ok? Entonces, bueno, preguntarnos en el principio de necesidad. Los niños deben ser apoyados para permanecer con su familia. La separación utilizada como último recurso. Y en la práctica, ¿de qué forma se implementa este principio? ¿Qué prácticas debemos cambiar nosotros como sistema de protección, como parte de la sociedad? ¿Cuáles deben ser revisadas? ¿Quiénes deberían estar involucrados en este proceso? Porque no hablamos, cuando hablamos de, por ejemplo, fortalecimiento familiar y los niños en riesgo, estamos hablando no solo de esa familia, sino cómo en comunidad podemos trabajar este tema, cómo trabajamos con las comunidades, inclusive esas formas de crianza que debemos ir cambiando, ¿no? Ese cambio de paradigma hacia lo que es la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Esas son cosas que debemos plantearnos cuando miramos este principio de necesidad.
¿Qué cambios deberíamos promover y a quiénes deberíamos involucrar? Como dije, la comunidad es fundamental cuando trabajamos en programas de fortalecimiento familiar, cuando sabemos que hay familias que están con niños en situación de riesgo, es parte fundamental de lo que debe trabajarse desde los programas destinados a la atención de niñez. Cualquier opción de acogimiento formal o informal debe ser adecuada a las necesidades. Lo que decíamos, no es solo que preste un servicio de acogimiento, sino cómo lo estoy prestando, cuál es la calidad y apuntando hacia la independización o al retorno de ese niño a la familia, ¿no? Bueno, se describen una serie de opciones de acogida y la importancia de las necesidades que tiene cada una. Y a nivel interno, lo que nos planteábamos como organizaciones, ¿qué quiere decir para nosotros ese cuidado de calidad? ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que ir trabajando desde las entidades de atención y desde lo que tiene que ver los programas que promueven acogida en familia sustituta, que realmente son muy pocos en el país, creo yo. Pero bueno, ¿cómo lo estamos trabajando? A nivel externo, ¿por qué deberíamos abogar? Y aquí nosotros hablamos como Redna también. ¿Por qué deberíamos abogar? ¿Qué cambios queremos promover y a quiénes deberíamos involucrar en estos cambios, en la labor de abogacía que tenemos desde cada uno de nuestros espacios, ¿no? Como conclusión, esto es una mirada flash, muy flash de lo que son las directrices. Es para que un poco desde cada una de las entidades y programas que estamos aquí podamos repensar qué estamos haciendo, evaluar con guía en mano, porque las directrices al final son eso, son una guía hacia dónde vamos a apuntar y qué queremos lograr, porque es muy fácil que nosotros o digamos que solamente nos remitimos a las necesidades financieras. A veces pasa que nos quedamos como en esa queja constante, y no lo digo como una crítica, sino constructiva, ¿no? De lo que pueden hacer el resto, lo que puede hacer el Estado por nosotros. Y bueno, ahí es convocarnos a mirarnos nosotros desde adentro. ¿Qué podemos hacer como organizaciones para garantizar ese cuidado? ¿Qué podemos adecuar desde los pocos recursos que podamos tener? ¿Y con quién podemos contar para hacerlo? Desde aldeas infantiles, bueno, estamos a la orden para trabajar el tema de las directrices. La verdad es que tenemos un trabajo a nivel regional, muchas guías de implementación que pueden ayudar y están a la orden para el que desee trabajar con ellas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo respecto a este tema. Leonardo pregunta sobre un taller que hicimos desde Redna sobre la caja de herramientas. Sí, bueno, la caja de herramientas principalmente trata de herramientas para la participación, de cómo las organizaciones trabajamos la participación de niños, niñas y adolescentes, tratando de que no sea una participación de carácter instrumental. Muchas veces acostumbramos también por la rapidez de cómo ocurren los procesos, ¿no? Y lo ocupados que estamos, no dedicamos el suficiente tiempo o no hacemos el tema de la participación de una manera real, sino termina siendo, como dije, instrumental. Entonces, traemos a los muchachos, los ponemos en un sitio, le decimos qué van a hacer y decimos, bueno, no hubo participación de los muchachos. O programamos actividades donde los convocamos y decimos, hubo participación de los niños, cuando realmente esas no son las formas de participación a las que deberíamos apuntar. Entonces, la caja de herramientas, bueno, tuvimos un primer taller, vamos a seguir teniendo otros talleres, que fue lo que conversamos con personal de la Oficina Regional de Aldeas Infantiles sobre cómo aplicar todo lo que tiene que ver con la participación desde la Convención de los Derechos del Niño y algunos instrumentos internacionales, y esta caja que diseñó Aldeas Infantiles, que podemos hacérselas llegar, pero bueno, la idea es que la trabajemos desde una presentación. Bueno, Leonardo nos pregunta, porque quizás no se escucha, sobre buenas prácticas, la implementación de las directrices y obstáculos. Bueno, las directrices son muy amplias, la verdad. Yo aquí, como dije, di solo un parpadeo, ¿no? Pero podríamos decir que parte importante de la implementación de las directrices es que, lo primero, ningún niño dentro de aldeas infantiles está en colocación sin una medida de un tribunal. Y pareciera que lo damos por hecho, y Venezuela en ese sentido tiene un avance. A veces pensamos que todo está mal, pero cuando damos una mirada hacia la región nos damos cuenta que hay países que tienen en colocación en entidades de atención un montón de niños que no tienen medidas de un tribunal. Y yo creo que eso no solo es una práctica de aldea, sino de muchas de las entidades de atención, o la gran mayoría, que no reciben niños sin una medida de protección. Y eso es, bueno, dentro de los estándares es uno de los más importantes, porque lo que se supone es que a través del tribunal, con un equipo multidisciplinario, se vela precisamente por el bienestar y la protección de ese niño que está en colocación. Y hay una revisión constante de esa medida, aunque sabemos que en la práctica muchas veces no ocurre, ¿no? Esta revisión por parte de los tribunales, que tiene que ser periódica, ¿no?
eso podría llamarse que es uno de los más importantes estándares. El otro es la no separación de hermanos, a menos que se necesite o se requiera. Pero nosotros en aldeas infantiles conservamos a los grupos de hermanos, tratamos de que siempre sea así, ¿no? Por otro lado, no tener niños menores de 3 años en cuidado alternativo es una de las normas a las que apuntan las directrices, y yo creo que en aldeas hay, creo que un solo caso, uno o dos, ahorita no tengo el número exacto, pero solo uno o dos menores de 3 años que están en colocación en entidad de atención, pero también entendemos que un niño menor a 3 años en colocación de entidad, wow, lo que significa, ¿no? Debería ser más bien en colocación en familia sustituta. Entonces, bueno, apuntamos hacia esto. Por otro lado, también el tema de los programas de fortalecimiento familiar. Nosotros desde Aldeas Infantiles estamos enfocados en estos momentos de hace ya un tiempo, pero estamos enfocados en este momento en apuntar hacia los programas de fortalecimiento familiar. Y no es que estemos dejando acogimiento a un lado, porque sabemos la necesidad real del acogimiento y que no va a desaparecer. El acogimiento no va a desaparecer. Yo entiendo que hay grupos que abogan por ello, pero es muy difícil que desaparezca de un todo el acogimiento familiar, porque siempre va a haber en entidad, porque siempre va a haber esa necesidad, pero estamos apuntando más hacia el fortalecimiento de las familias y que exista menos riesgo para los niños. Entonces yo diría que esas son como parte de los estándares que nosotros apuntamos y de las buenas prácticas. Lo otro ahorita, bueno, tenemos programas dentro de los programas que están apuntando a trabajo con los jóvenes para la independización. Eso es parte de lo que queremos lograr. DHL tiene, la compañía DHL tiene un trabajo con aldeas infantiles en este sentido a nivel global, y bueno, Venezuela está apuntando hacia eso también, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos haciendo. En la implementación, dificultades, diría que bueno, las que tienen ustedes también. Muchas veces nos topamos con un sistema de protección que no tiene las herramientas necesarias, porque también entendemos que muchas veces hay la voluntad, pero no están las herramientas necesarias para que el sistema pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí, bueno, el llamado es al Estado a cumplir con ello, ¿no? Pero diría que la imposibilidad práctica es eso, la revisión de las medidas. A veces pasa mucho tiempo sin que sea revisada una medida, tiene que ser la misma entidad la que persiga para la revisión de la medida, y eso es complicado, ¿no? Y el tema de la reunificación familiar, porque puedes tener un programa de fortalecimiento, pero se necesitan programas distintos cuando tienes familias que requieren, por ejemplo, atención en el área de consumo de sustancias nocivas, o están en situación de pobreza extrema. Bueno, para nosotros, wow, retornar a un adolescente o un niño a una familia que no tiene todavía las características idóneas para poder recibir al niño adolescente, bueno, es un tema, ¿no? Entonces creo que ahí el tema del retorno es un poco complejo en ese sentido, y creo que para la mayoría de las entidades termina siendo así. Bueno, nada, si no hay alguna... Sí, bueno, nosotros desde Aldeas Infantiles estamos abiertos a que puedan conocer nuestros programas, y creo que tenemos material que podemos compartir con ustedes. La verdad es que hay en la organización bastantes guías, y no solo en la organización, creo que hay muchas, por lo menos las directrices de Naciones Unidas, nosotros tenemos bastante material, pero también está, por ejemplo, RELAF, que tiene un material bueno en el tema de las directrices. UNICEF tiene como una guía que aterriza las directrices muy buena, inclusive con ejemplos y buenas prácticas. Yo diría que revisaran ese material de UNICEF porque es muy bueno. Pero creo que hay bastante en línea, en internet, que podemos conseguir al respecto, ¿no? Vale, gracias. Sí, fíjate, María Gabriela Cuevas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica pregunta por la selección de personal. Bueno, en el caso particular de aldeas infantiles, bueno, es una selección que requiere la presentación de unos exámenes, de unos instrumentos, no solo a nivel nacional, sino muchas entrevistas también a nivel regional, pruebas de aptitud, de aval de todos tus estudios. Creo que es como un tema intenso el tema de la selección de personal en ese sentido, pero no solo creo que se limite a la selección, sino a la formación, ¿no? Creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que hacer como organizaciones, apuntar no solo a que recibas una persona
que tenga unas características idóneas para ejercer ese cargo, sino que también te encargues de formarlo una vez que está allí, ¿no? Y en eso creo que nosotros hemos implementado muy bien esa parte de las directrices, porque bueno, particularmente yo, en mi caso, mi ejemplo, he aprendido muchísimo en este sentido en aldeas infantiles, y bueno, yo invitaría a los colegas de otras entidades de atención a precisamente la revisión exhaustiva de todas las credenciales de las personas que prestan servicios a las entidades, que entendemos que es complejo, sobre todo por el tema de migración. Hemos tenido una diáspora inmensa de profesionales en el área de cuidado, de profesionales del sistema. Creo que el sistema de protección fue uno de los que más sufrió, al igual que el educativo. Comentaba que al igual que el sistema educativo, el sistema de protección fue uno de los que más sufrió el tema de la diáspora, de la migración, y eso, bueno, de una u otra manera afectó directamente los derechos de los niños, bien sea en el sistema de protección por el tema de cuidado que estamos planteando, o el de educación, por ejemplo, con el derecho a la educación. Entonces, bueno, allí creo que hay un trabajo que tenemos que hacer, que es el de volver a conquistar gente que ganara la causa de los derechos de infancia, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a dar una pasada por un tema que no es menos importante, un proyecto de lineamientos para el registro de entidades de atención e inscripción de programas o proyectos ante los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este proyecto emana del IDENA, el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un proyecto que ha sido trabajado en unas mesas de la mano de UNICEF, ¿no? Bueno, les comento, nosotros al principio íbamos así, asistimos unos cuantos a la primera reunión de los que estamos aquí, a la mesa donde se ha ido trabajando este proyecto, lo recibimos y bueno, en principio como teníamos tantos años en contacto con el IDENA, estuvimos como muy a la defensiva, por decirlo así, cuando llegamos a la discusión del proyecto, e hicimos como Redna muchas observaciones al mismo, ¿no? Fuimos a la mesa técnica y bueno, nos encontramos con una grata sorpresa de que la mayoría de las observaciones que nosotros hicimos, o todas las observaciones que hicimos, fueron discutidas, ¿no? Llevamos creo que 3 reuniones, ahorita no recuerdo, pero ahí está Delia Martínez de UNICEF, que nos puede decir un poco. Buenísimo, muchas gracias, Delia. Ahí está la guía que les hablaba de UNICEF, que tiene que ver con las directrices de cuidado alternativo. Es fantástica, porque de verdad trae inclusive los ejemplos, las buenas prácticas de países, qué hacer, cómo hacer, si no entendemos alguna norma. De verdad que les invito a que la bajen, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar este tema de cuidado alternativo, porque les confieso que aunque yo tenía muchos años en el sistema de protección, 14, 15 años, conocía que existían las directrices, las había visto, pero no había internalizado en ese documento, sino una vez que empecé a trabajar en aldeas infantiles, y de verdad es un documento muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, eso dice lo poco difundidas que están, que uno inclusive formando parte del sistema las conoce muy poco, ¿no? Bueno, hablando ahora del tema de los lineamientos, del proyecto de lineamientos del IDENA, bueno, como les decía, se trabajó en varias mesas, se ha ido trabajando en varias mesas, continuamos en ello. La primera convocatoria se hizo con varias entidades de atención, estuvieron también los consejos de derecho, una representación importante de consejos de derecho, y bueno, ahí se trata, el objeto de estos lineamientos son orientaciones y criterios para el registro de entidades, programas o proyectos para que coadyuven en la creación de un registro estadístico de entidades de atención, programas y proyectos. En principio, nosotros teníamos como muchas observaciones en el tema del ámbito de aplicación, del alcance, del carácter orientador. Aquí no voy a resumir, no voy a colocar todo el contenido porque es bastante largo y hace mucha referencia a artículos que ya están en la LOMDA, ¿no? En principio, los puntos que para nosotros eran más álgidos era el tema de la inscripción, ¿no? Un poco cómo iba a ser ese tema de inscripción, por qué ante el IDENA, si estabas presente en más de 2 estados. Entonces, bueno, una discusión que creo que de parte del IDENA, hubo mucha recepción para asumir las observaciones que nosotros teníamos como sociedad civil organizada, y fueron incorporadas. La verdad que ahí también estuvo representación del Consejo de Derechos de Libertador, de Sucre, creo que Libertador, ahorita no recuerdo, por ahí está Delia Martínez, que nos puede decir, pero de Sucre, de Chacao, de Baruta. Estuvo Fundana en su momento, Red de Casas Don Bosco, Aldeas Infantiles y Hogar Bambi también.
Entonces, bueno, hicimos esas observaciones que la verdad fueron incorporadas respecto al ámbito de aplicación, al alcance, a los principios, pero principalmente su objeto va dirigido a la creación del registro estadístico y a que un poco se regule el tema del registro de las entidades de atención y de los programas. Entendemos que ahorita hay muchos programas en el país e incluso entidades que están funcionando sin estar inscritas ante el sistema de protección, y eso es grave porque están prestando servicios a niños, niñas y adolescentes. Al igual que entendemos que hay entidades y programas que han solicitado su inscripción y llevan 1 año, 2 años esperando les sea aprobada la renovación o esperando les sea otorgada la inscripción o el registro. Entonces, este instrumento me parece que en muchas de estas áreas viene a hacer un lineamiento de carácter muy positivo para nosotros, ¿no? En el segundo capítulo está la definición de las entidades, el tema del registro, y se habla, que lo que les voy a hacer referencia a los puntos como que me parecieron más importantes, de la ficha única de registro para entidades de atención y los programas, ¿no? O proyectos. Se habla de una ficha única que tiene unos datos de identificación y caracterización básica. Las fichas van a estar adjuntas a los lineamientos. UNICEF está trabajando o con el IDEN en ese tema y seguirá trabajando en esta mesa técnica junto con otros expertos para la creación de fichas, de manera tal que haya uniformidad en ese sentido. Es decir, que si usted inscribe en del Tamacuro, pueda presentar ese registro en otro sitio y sea la misma ficha la que usted tenga, porque hay mucha disparidad en ese sentido. Entendemos que allí hay un tema de autonomía al que nos refiere la LOMNA cuando se habla de los registros e inscripciones ante los consejos de derecho, de los requisitos y todo esto, pero la idea de la ficha es más orientada hacia que tengamos uniformidad para el registro estadístico, no es tanto para el control de qué pone o qué solicita o qué no solicita un consejo de derecho. Ese no es el tema, ahí se está respetando la autonomía y creo que eso quedó bien claro y lo hicieron sentir muy claro los consejos de derecho que estuvieron en ese momento. Bueno, como ustedes saben, yo estuve muchos años en un consejo de derecho y siento que todavía estoy ahí con un pie ahí adentro, entonces bueno, yo también abogaba no solo por las entidades, sino también por el tema de los consejos de derecho. Pero creo que esto es un punto importante al que se llegó, ¿no? Después tenemos, bueno, igual el tema de la constancia de inscripción única. Cuando usted se va no solo a los requisitos que le piden para esa ficha de inscripción, sino cuando usted le van a dar esa constancia, resulta que hay una constancia que en tal sitio tiene este dato y cuando la vas a llevar a otro sitio no le reciben. Entonces, bueno, ahí se habló del tema de gacetas municipales, si son publicados en gacetas, si no son publicados, cuál es la constancia. Entonces se llegaron a acuerdos, no todos están perfectamente escritos ahorita, pero bueno, todavía falta una última discusión donde se incorporen todas estas cosas, ¿no? Los requisitos de inscripción, bueno, se hablaba de la idoneidad moral, antecedentes penales, referentes personales e institucionales, porque bueno, en algún momento se dijo, bueno, referente moral, ajá, bueno, idoneidad moral, ¿cómo es? ¿Es solo un antecedente penal? Entonces, por ejemplo, recuerdo que Chacao decía, bueno, para mí es más importante que, por ejemplo, una solvencia o una referencia personal me la dé alguien de otra organización, un aval que un antecedente penal. Entonces, bueno, allí se habló también de ese tema, ¿no? La valoración de criterios de calidad, entendiendo que no es una exigencia que tengan tal o cual infraestructura, pero sí apuntar a el criterio de calidad. Y esto está casado con las directrices en el caso de las entidades de atención, o sea, aquí no hay escape en ese sentido, y yo creo que está bien, porque no es que no tengamos el recurso financiero en este caso, ¿no? No se refiere a eso, se refiere a que para nosotros tener también estos criterios de calidad debemos como organizaciones exigir al Estado también que cumpla con muchos de los derechos que nos ayudan precisamente a prestar esos servicios de calidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien que apuntemos en este sentido a la doctrina de protección integral y al tema del enfoque de derechos cuando trabajamos, ¿ok? Bueno, debe verificarse el cumplimiento de criterios programáticos, legales, administrativos y verificar las condiciones y capacidades técnicas y operativas que permitan proceder o no a la inscripción. Lo que comentaba María Gabriela Cuevas del instituto. O sea, ¿quién va a trabajar en esos programas? ¿Quién va a prestar el servicio? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo se va a prestar ese servicio? ¿De qué forma? ¿No? ¿Dónde? Entonces, creo que apuntar en este sentido a esos criterios de calidad, ¿no? Después tenemos el tema de la notificación de programas y proyectos creados a los organismos públicos. Eso no es nuevo, eso está en la LOMNA.
pero no se hace. O sea, no se notifica en ese sentido a luego la inscripción o el registro a los tribunales, a los consejos de protección, y es un deber que tienen los consejos municipales de derecho. Sobre todo, por ejemplo, los consejos de protección, la creación de programas, porque precisamente ellos dictan las medidas en programa. Y aquí hay una novedad de lineamiento que habla de los públicos, de los organismos públicos. Me explico. En la LOMNA que nos dice, en ese sentido, que solo se registran quienes, los prestadores de servicios de carácter privado, pero en este caso se hace mención a lo de los públicos, ¿no? Entonces me parece súper importante en ese sentido hacer observaciones de esto, ¿no? La vigencia, bueno, los responsables deberán presentar la solicitud de renovación 45 días antes del vencimiento, que esto es importante, no es que usted esperó que se le venciera para ir a renovar, y uno a veces se encuentra con entidades o te encuentras con programas que están vencidos y no se ha iniciado el proceso. Entendemos que para la renovación muchas veces hay muchos trámites que son súper burocráticos, los permisos de bomberos, esto, el otro, pero hay casos en donde usted tiene que igual de iniciar esa solicitud de renovación antes de su vencimiento, ¿no? Habla de la acción coordinada de información sobre la inscripción de registro de negación o revocatoria, que los SEMNA deben dar aviso al tribunal, a IDENI y Defensoría del Pueblo dentro de las 72 horas siguientes otorgada la inscripción o registro. Como decía, esto no es nada nuevo, esto está establecido en la LOMNA. Los consejos de derecho tienen que notificar a los órganos del sistema para que sepan que existen esos programas o entidades de atención. Comunicación entre los consejos de derecho, informar cambios de capacidad y condiciones de atención. A veces hay variaciones en las entidades de atención o en los programas y eso no se notifica. Entonces usted se encuentra que cuando el consejero va a dictar una medida y remite, ese programa cambió y ni siquiera lo sabían, ¿no? Porque no ha sido notificado, entonces tienen que ser notificados. Y sobre todo de las condiciones, inclusive ahorita lo vamos a ver, de la capacidad. Informar trimestralmente sobre capacidad real y cobertura de atención a los mismos órganos. O sea, ahí yo lo que apuntaría es que nos apañemos de lo que es la tecnología. A veces entiendo que los consejos de derechos formados de trabajo y las entidades de atención están, pero yo apuntaría también a ver cómo podemos hacer para hacer uso de la tecnología. O sea, es muy fácil enviar un correo informando capacidad, datos, y va a haber un sistema que va a haber para la carga de esta información. Entonces yo creo que la tecnología nos abrió una puerta porque nosotros cerrarnos de ella y poder notificar y tener data, que es tan importante. Si no tenemos data de información, estamos mal. Sistema de Información Nacional de Registro de Entidades y Programas. Bueno, esto es a lo que apunta, más que todo diría yo, lineamiento. Habla de que son procesos, mecanismos y recursos coordinados por EDENA y dirigidos a la recolección, procesamiento y presentación sobre datos de inscripción y registro de programa. La idea, como les decía, apunta hacia eso, que es un sistema de protección de información. A mí me parece bueno que se pueda crear, podamos tener la de qué hay en Amacuro, qué programa, qué servicios estando allá, que pueda un juez, consejero, acudir a esa data. Impresionante. Bueno, sería muy bueno, ¿no? Instrumentos de registro, es el responsable de dirigir y mantener la elaboración de reportes, mapeo de capacidades, tipos de programas, condiciones, características de la población atendida, desagregado por edad, sexo a nivel nacional y municipal. Un sueño, pues aquí se ríen porque es un sueño que uno tendría, ¿no? Desde el sistema y desde la renda, que poder contar con esa data y que el IDENA tuviese eso y uno pudiera consultarlo, ¿no? Maravilloso. Esperemos que se pueda. De hecho, bueno, hacia allá apunta UNICEF y en eso están trabajando, ¿no? De un tema de indicadores tan importante que es para nosotros eso, ¿no? Fichas únicas que contendrán variables y datos para construcción de indicadores. Y supervisión, el IDENA supervisará el registro para la verificación de la actualización de la carga trimestral de la información en el sistema, ¿no? Y su calidad, la calidad de la información. En las disposiciones transitorias habla de un año una vez aprobado y que entre en vigencia el lineamiento para actualizar, ajustar, cargar la información de registros y programas, y los consejos de derechos responsables del acompañamiento para el registro de entidades. O sea, le está dando una responsabilidad allí que ya tienen los consejos, porque dentro de sus competencias está precisamente el acompañar, asesorar en la creación, en todo eso, al igual que otros órganos del sistema.
Los COPI, que son los Comités de Protección de la Infancia de los consejos comunales y demás formas de organización popular, tendrán como labor coadyuvar a través de sus funciones contraloras, ¿no? Parte de lo que es el poder popular. Entonces, bueno, esto como a muy grosso modo es lo que tiene que ver con el lineamiento. Probablemente surjan muchas preguntas, algunas yo las podré contestar, a otras no, porque estoy haciendo referencia a lo que hemos trabajado en las mesas. No soy personal de UNICEF ni del IDENA, pero bueno, esto es a lo que hemos ido apuntando en el trabajo. Como digo, han sido muy bien recibidas las observaciones, inclusive incorporadas todas. Yo no vi ninguna observación que nosotros hiciéramos que quedara fuera hasta ahorita en el papel de trabajo. Este es el papel. No podré decir más adelante, pero hasta ahorita el papel, y bueno, se seguirá trabajando en estas mesas. UNICEF apunta inclusive a la creación de esas fichas del sistema. Está allí, por ejemplo, acompañando en esas reuniones de Delia Martínez y otra persona de UNICEF que trabaja, entiendo yo, el tema de la carga. No sé si quizás Delia ahí tenga alguna observación al respecto, probablemente sí. Pero bueno, por aquí es todo lo que tenemos. Muchas gracias por su atención. Sí, las observaciones que hicimos fueron incorporadas, Leonardo. Sí, recuerdo una que hablaba de la inscripción, de cuando tuvieras presencia en dos o más municipios, la inscripción era ante el IDENA. O sea, porque ahí se habló de que no debía ser así, porque bueno, tienes que inscribirte ante el municipio donde vas a efectuar el trabajo, pero no debería ser porque la alumna no lo establecía así. Por ejemplo, para nosotros eso era súper importante y fue incorporado en este sentido, por decirte una de las observaciones, pero muchas, se hicieron muchas, las discusiones han sido largas de verdad. Bueno, no sé, adelante, Delia, buenos días. Ajá, que darte las gracias, Gloriana, por esta introducción que yo espero no quede aquí, porque como bien señalaste, este es un trabajo que recién comienza, ¿no? De verdad que muchísimos agradecimientos para ti, para la Asamblea de Entidades y Programas, para los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes e inclusive para el mismo IDENA, que quiero mencionar la propuesta que se trabajó originalmente, que ustedes revisaron y cuyos comentarios fueron recibidos e incorporados. Era una propuesta que ya traía IDENA, que tiene algunos años trabajando y que, bueno, gracias a la incorporación de ustedes en estas mesas, se ha logrado mejorar, ¿no? Creo que el trabajo ha sido muy fructífero, se han identificado aspectos que incluso a mi manera de ver debiesen mejorarse en LOPNA en alguna oportunidad. Ojo, no estoy haciendo ninguna propuesta de reforma, pero sí en ese intercambio que se ha tenido en esas mesas se han identificado, como bien sabes, Gloriana, algunos aspectos que llaman como a revisar, que creo que hasta ahora que nos metemos en estos temas, pues se evidencia que hay allí algunas falencias. Como bien dijiste, todos sus comentarios fueron acogidos. Nuestra intención es que se siga dando este intercambio que valoramos como de manera muy positiva, esta relación que se ha dado entre las instituciones nacionales, las instituciones locales y las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que este es el camino, que la ruta para tener productos de calidad implica necesariamente la participación de la sociedad civil y por eso celebramos y agradecemos su incorporación a esta mesa de trabajo. Como bien decías, aún viene una fase, los lineamientos no están para nada acabados, viene todavía una fase de revisión y prueba de los formatos que se tienen que preparar. Hay ya igualmente un borrador de documentos preparados por IDENA hace algún tiempo que tendrán que partirse de allí para, como se hizo en esta oportunidad, mejorar el documento. El principal interés, al menos desde UNICEF, ciertamente es el desarrollo de un sistema de información eh, que ojalá en conjunto con la participación de todos logremos tenerlo en la mano y por eso en la mesa, como bien decías, me acompaña un colega de esa área, un experto para estos temas de sistemas de información. Todas sus observaciones fueron incorporadas, de verdad agradecer nuevamente la participación de REDNA y de la Asamblea de Entidades y Programas. Y bueno, y nos seguimos en contacto porque esto recién comienza. Muchísimas gracias, Gloriana. Cambio. Gracias, Delia, muchas gracias. Creo que de repente aquí en la sala sí no se escuchó, quizás sí a nivel digital. Bueno, lo que hacía referencia a Delia, agradecer a todos los que participaron
a los consejos de protección, a las personas que fueron en representación de las entidades de programas, inclusive a Lidena, que está en un programa, ella, por lo que era un Lidena desde hace mucho tiempo, y que bueno, que aplaude este acercamiento que está habiendo entre nosotros y el IDENA, ¿no? Entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Bueno, que no es un trabajo que termina aquí, que ahorita viene el trabajo de los formatos, que es bastante fuerte, que continuarán en esto, que agradece el trabajo y la presencia de cada uno y que estaba acompañada de un compañero experto en esa área precisamente de información. Entonces, bueno, eso es lo que intenté traducir, Delia, espero que aquí en la sala. Y bueno, nada, seguimos aquí y bueno, con el compromiso de seguir trabajando, que hay esta apertura y bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en esas mesas, en los espacios que se puedan abrir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora, fíjense, María Gabriela Cuevas de UCAP pregunta, ¿qué pasa cuando hay un no pronunciamiento, un silencio por parte de la administración? En este caso hablamos de administración pública, Consejo de Derechos. Tienen un lapso, según el lineamiento, de 45 días hábiles para pronunciarse sobre el registro o inscripción o denegación del registro o inscripción de la entidad de atención, programa, proyecto. 15 días prorrogables por una causa justificada, ¿ok? Pero eso fue un lapso que, bueno, se discutió con ellos. Los consejos de derecho entendemos que no todos están constituidos como en Distrito Capital y Miranda, que bueno, que tienen las condiciones, por decirlo así, mínimas. Hay consejos de derecho que no tienen ni sede, que no tienen o sea, que tienen 2, 3 integrantes. Entonces, entendiendo eso, se hacía mención a esa situación. Bueno, se habla de 45 días hábiles con 15 días prorrogables. Pero ese lapso nos pareció fantástico ahora que yo estoy en este lado, que soy sociedad civil y no estoy en el lado de los consejos de derecho, porque nos ha pasado y entendemos que vas a registrar un programa, vas a renovar tu registro y bueno, puede pasar un año y tú sigues esperando. Y entonces, ¿qué pasa cuando transcurre el año que se te venció el permiso de bomberos, que te costó un mundo sacarlo, que se te venció tal cosa? Entonces tienes que volver a renovar. Se estableció ese plazo y creo que es una ganancia para nosotros en ese sentido maravillosa, ¿no? Poder contar, esperas y puedes reintroducir de nuevo, subsanar los errores que cometiste y reintroducir la documentación. De eso se hablaba inclusive, pero sí están esas dos situaciones planteadas en el lineamiento. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, como no veo ninguna otra pregunta, por ahora le doy aquí el micrófono a mi compañero Leonardo Rodríguez Angola de Jóvenes en Desarrollo y Desarrollo. Muy bien, entonces, fíjense, un detalle importante en la mañana de hoy es que iniciamos con la presentación de estas directrices que son unos estándares, aunque no son vinculantes para nosotros, son unos estándares sobre los cuales se va a medir los criterios de calidad de una entidad de atención o de todas estas organizaciones que hagan cuidado residencial o cuidado dentro de instituciones. Y lo planteaba después en los lineamientos del IDENA o en el proyecto de lineamientos del IDENA Gloriana, van a ser de alguna manera estas directrices unos estándares para poder medir la calidad del servicio que se presta en las entidades de atención. Entonces, no podemos perder este hilo conductor porque ciertamente, aunque estas directrices tienen mucho tiempo que están en uso o que se promulgaron, pero estas directrices ahora van a cobrar una fuerza porque de algún lugar tendrá que sacar el IDENA los estándares para medir la calidad de una entidad de atención. O sea, es decir, para yo poder dar un certificado de que esta entidad de atención tiene o está cumpliendo unos criterios mínimos de calidad, tienen que haber unos estándares referenciales, ¿no? Y definitivamente estas directrices van a formar parte importante de los criterios. Y aquí quizás Delia, que me está escuchando, pueda un poco intervenir por el chat sobre lo que yo estoy diciendo, confirmar o quizás también decir, bueno, hay también otros estándares sobre los cuales se van a regir. En ese sentido, para completar el trabajo de hoy en la mañana, hemos querido escuchar a las entidades de atención y a los programas de protección a la niñez. Y en la invitación que hicimos a los participantes a la actividad de hoy,
anexamos una consulta bien sencilla para poder escuchar el contexto actual, la situación actual de las entidades de atención. Por eso yo voy a hacer en este momento una presentación sobre lo que es la situación de las entidades de atención y programas de protección a la niñez en este momento, a la fecha del día de hoy. Y yo arranco con una primera pregunta, que es el resultado del análisis de los datos que se plantearon, ¿no? Después de que yo tabulo toda la información recibida de los distintos responsables de las entidades de atención que participaron en esta consulta, me surge una pregunta. ¿Cuáles son los temas que más ocupan la atención de las entidades y programas consultados? ¿O cuáles son los temas que más ocupan la atención de los responsables de las entidades de atención? Y la consulta nos arrojó que, en primer lugar, el tema que ocupa la mayor atención de los directivos, de las personas que llevan adelante las entidades de atención, es el tema referido a la sostenibilidad financiera. Y el tema referido a la sostenibilidad financiera tiene que ver tiene que ver con tres elementos. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha. Ah, perfecto. El tema de la sostenibilidad financiera tiene que ver en tres elementos. El primer elemento, la poca capacidad que pueda tener esta asociación civil o esta fundación o esta ONG para levantar recursos. Es decir, algunos responsables de entidades de atención en las encuestas dijeron: no tenemos herramientas para levantar recursos, nos cuesta, no tenemos la capacidad, no tenemos los conocimientos para elaborar un proyecto, no tenemos las herramientas, las ideas para poder levantar recursos en fondos públicos, en fondos privados, o cómo atraer la atención de las personas para que nos apoyen y nos den recursos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es: no conseguimos a dónde ir a pedir recursos. Es decir, hay una escasez de fondos, de mecanismos para acceder a recursos, bien sea públicos o privados, a las cuales las entidades de atención y los programas de protección a la niñez puedan acudir. Hoy en día, muchos de los programas de protección a la niñez están acudiendo a los fondos de ayuda humanitaria, llámese Fondo Humanitario de Venezuela o llámese ONGs internacionales que se han posicionado en el país y están haciendo algún tipo de financiamiento. Pero eso constituye también un riesgo para estos programas, porque lo vamos a ver más adelante. Muchos de estos programas han tenido que cambiar su mandato o alterar su mandato. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo me dedicaba a trabajar con niños de la calle y la ONG o el Fondo Humanitario de Venezuela no financia la atención directa a niños en situación de calle, entonces yo tengo que dedicarme a hacer apoyo psicosocial. Y eso está afectando el mandato de las ONGs que están haciendo el trabajo con niños en materia de protección a niños, niñas y adolescentes. Y el tercer elemento, entonces el primer elemento tiene que ver, no sabemos, no tenemos herramientas para levantar fondos. El segundo elemento es, no sabemos a dónde acudir, no sabemos dónde están esos fondos para financiar este tipo de programa. Y el tercer elemento, en cuanto a la sostenibilidad financiera, es el hecho de que las entidades de atención están lamentablemente cambiando en algunos casos sus programas, como les decía, su mandato, que es una consecuencia del segundo, y por supuesto están como en una zona gris en donde puede haber entonces contradicción entre lo que haces y lo que promueves para el levantamiento de los recursos. Es decir, te puedes vender como una institución que trabaja directamente con atención a niños de la calle, pero ciertamente los recursos que quieres levantar son para atención a niños de la calle, pero la acción que estás llevando realmente no es de atención a niños de la calle. Puede ser que estés haciendo intervenciones dentro de una escuela, puede ser que estés haciendo intervenciones dentro de una comunidad, y entonces cuando vas a levantar el recurso, el donante, la persona que te da el dinero, se fija en ese elemento. Entonces no hay una coherencia entre lo que estás haciendo y el recurso que quieres levantar. Estos son elementos que aparecieron. ¿Cómo? Estos son elementos que aparecieron en la consulta. Luego, a Sergio como que se le cae el segundo elemento que más ocupa la atención de los responsables de las entidades de atención y de los programas de protección a la niñez es el tema del personal adecuado y capacitado. Y este es un elemento clave. A mí me sorprendió encontrarlo transversal, porque
Fíjense, la encuesta que se hizo tenía en una última parte una especie de DOFA que permitía a los directores de las entidades hablar de las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, pero antes había unas preguntas que al cruzarlas con esta DOFA reforzaban, ¿no? Entonces, hay un elemento importante que es que para los directores de las entidades de atención, los responsables de las entidades de atención, es muy importante en este momento que su personal sea el adecuado y que esté capacitado. Cuando hablamos de personal adecuado, ¿a qué se referían? Se referían a que poder contar dentro de la entidad de atención el equipo multidisciplinario adecuado, trabajadora social, psicólogo, psicopedagogo, que por lo general son los 3 profesionales que siempre deben estar dentro de una entidad de atención, dentro de un programa. También el abogado especialista en el área de protección a la niñez, el sociólogo, es decir, para muchos directores de entidad de atención en este momento no tienen el personal adecuado, no tienen el equipo multidisciplinario completo, como lo expresaban literalmente allí. Y en segundo lugar, si tengo el equipo, no necesariamente está capacitado para la acción que está llevando adelante. Y aquí podemos dar un ejemplo, el tema de la gestión de casos. En muchos programas de protección a la niñez y en muchas entidades de atención, usted puede tener una trabajadora social, pero esa trabajadora social no sabe necesariamente los pasos para la gestión de casos. O usted no tiene un trabajador social, usted tiene a un sociólogo o usted tiene un educador haciendo la labor de trabajador social y esta persona no conoce los 6 pasos para la gestión de casos. De hecho, la gestión de casos se está haciendo a espaldas del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, allí cobra fuerza el elemento de tengo el personal adecuado, pero no está capacitado para, en un ejemplo, el tema de gestión de casos, o en el tema de apoyo psicosocial, o de primeros auxilios psicológicos, o en el tema de manejo de data y de información y de registro de casos, ¿no? O tengo el personal adecuado, o tengo el personal que conoce lo que está haciendo, pero de pronto no es el profesional esperado. Es decir, tengo un educador haciendo de trabajador social. Y eso está pasando muchísimo. Luego, porque por ejemplo, hay un tema importante que referir con el tema de la implementación de la ayuda humanitaria en Venezuela, la cotización del profesional del trabajo social se fue hacia arriba. Entonces, bueno, hay estados donde no hay trabajadores sociales, porque los trabajadores sociales se fueron todos a trabajar al estado Bolívar, donde hay la mayor concentración de ONG que están haciendo acción humanitaria. Entonces, en Táchira no quedaron trabajadores sociales, un ejemplo. O en Miranda no hay trabajadores sociales porque todos se fueron a Táchira, a la línea de frontera, donde hay más instituciones haciendo acción humanitaria. Entonces, el sueldo de un trabajador social se pasó de $200 a $800 mensual. O tienes, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día en Panal, organizaciones internacionales que están contratando trabajadores sociales o psicólogos con sueldos de $1,000, $2,000, $3,000 mensuales y las ONGs locales solamente pueden pagar $250, $300, $400 al mes. Entonces, eso está afectando directamente la posibilidad de que las entidades de atención, que además no tienen fondos a donde acudir, puedan pagar un personal adecuado y capacitado. Ya decíamos que lo que más ocupa la atención de los directores de entidad de atención es el tema de la sostenibilidad financiera, y ya vi los 3 elementos, luego el tema del personal adecuado y capacitado, y hay un tercer elemento que pareciera no ser tan importante, pero apareció transversal en todas las encuestas, que es el tema de las relaciones con el sector gobierno. Sigue habiendo mucho temor en cuanto a cómo me relaciono yo con los consejos municipales de derecho, con el IDENA, pero además de eso, en muchos casos, ¿se escucha, Lore? Sí, gracias. En muchos casos también se podría buscar hacer intervención, interactuar con el sector gobierno, pero en algunos casos no hay feedback. Es decir, no hay respuesta de vuelta y las entidades de atención quedan así como que en el aire. Algo así el ejemplo que daba Gloriana en este momento sobre los temas de registro. Yo voy, intento inscribir un programa de protección, pero el Consejo Municipal de Derecho tarda mucho en dar respuesta, tarda mucho en dar, por ejemplo, recomendaciones, y esto está pasando mucho en este momento porque en Venezuela se están procediendo a inscribir muchos programas, bien sea de apoyo o de asistencia, porque lo hablábamos en el área de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes la semana antepasada que se hacía la reunión,
Hoy en día, el Fondo Humanitario de Venezuela, las distintas organizaciones que están haciendo financiamiento en materia humanitaria, están exigiéndole a los programas que trabajan con niñas que estén debidamente inscritos ante los consejos municipales de derecho. Y entonces hay una alta demanda de parte del sistema de protección para hacer estas inscripciones, pero la respuesta por lo general no llega a tiempo o no llega. Y el último punto que apareció también es el tema de los procesos del mandato de la organización. Quiero aclarar, estos 4 puntos que están acá no son únicos, es decir, de 15 cosas que le preocupan a los responsables de las entidades de atención, estos son los 4 que más se repitieron. El último punto que importa más a los responsables de entidades es el tema de los procesos, y esto está visto desde 2 puntos de vista según los comentarios que se recibieron. El primer punto de vista tiene que ver con el cumplimiento propio del mandato, de la misión. Es decir, algunas entidades de atención, algunas asociaciones civiles, algunas fundaciones plantean que tienen que retomar la originalidad de la misión. Es decir, en algún momento se perdió el cumplimiento de la misión. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas organizaciones como base trabajaban con niños de la calle, por ejemplo, hacían trabajo de abordaje de niños de la calle. En algún momento se perdió esto y se pasó a otro tipo de trabajo. Algunas organizaciones declaran haber trabajado directamente, por ejemplo, con niños muy pequeños o con adolescentes, con grupos etarios específicos, y esto se perdió en algún momento, tuvieron que comenzar a trabajar con grupos etarios diversos. Y el otro elemento que aparece muy común también son organizaciones que antes eran solamente entidades de atención y ahora son entidades de atención y programa, o migraron de entidad de atención a programa. Y eso tiene que ver con el contexto que se ha venido viviendo últimamente, en el cual las entidades de atención comenzaron a pasar a migrar de lo que significaba ser una entidad de atención como tal a un programa de apoyo o de asistencia. Entonces, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con la incorporación de nuevos estándares para el funcionamiento de estas entidades de atención. Un ejemplo, hay muchas organizaciones que en este momento están incorporando políticas de protección a la niñez o políticas de prevención contra la explotación y el abuso sexual, las políticas PEAS como las conocemos, las políticas de protección a la niñez como las mencionaba ahora hace un momento Gloriana, y hay otras organizaciones que están en ese proceso de incorporarlas. Pero también hay otro tipo de políticas o de estándares que algunas organizaciones quieren incorporar, y eso puede afectar su mandato o genera un reto en el cumplimiento o en el llevar adelante la misión. Bueno, como sea, yo quería dejar estos 4 elementos por acá porque a mí me pareció importante que, aunque esto suena muy común y suena así que el primer punto de la sostenibilidad financiera pareciera que es un dolor de cabeza diario, yo quería plantear esos 3 elementos de cómo se ve el tema de la sostenibilidad financiera, sobre todo en el punto donde las entidades de atención o los programas reconocen que no tienen las herramientas o los recursos propios para levantar fondos. Eso es un elemento clave. Y creo que aquí la RECNA podría hacer algún tipo de incidencia. Fíjense que a lo largo de la encuesta que hacemos aparecen estos 2 puntos bien resaltados. Cuando les preguntamos a las entidades de atención si los fondos son suficientes para llevar adelante sus programas, bueno, el 92% dice que no, y un 7%, bueno, dice que son suficientes. Y luego, si el personal ha recibido suficiente capacitación para el cargo que desempeña, bueno, fíjense acá que el 53% dijo que sí, que ha recibido capacitación suficiente, pero un 38% dice falta más capacitación y un 7% dice que no. O sea, prácticamente la mitad opina que la capacitación ha sido suficiente, pero la otra mitad de las entidades de atención opina que hace falta más capacitación en cuanto al cargo que desempeña. Nosotros hicimos una consulta a responsables de entidades de atención donde el 30% de los responsables que respondieron están ubicados en el estado de Carabobo, son entidades de atención ubicadas en el estado de Carabobo, el 15% en Bolívar, el 7% en Anzoátegui, el 7% en Zulia, el otro 41% se distribuye en estados como Distrito Capital, Barinas, Táchira, Mérida, Falcón y Miranda. Es decir, aunque pensamos en algún momento que las entidades que más respuesta iban a dar a nuestra consulta eran las de Distrito Capital, fíjense que las que más dieron respuesta fueron las de Carabobo. ¿Okay? Un tercio de las entidades consultadas están ubicadas en el estado
Carabobo. El 84% de las entidades consultadas están ubicadas en zonas urbanas y el 15% de las entidades consultadas están en zonas rurales del país. La naturaleza jurídica de estas entidades de atención, bueno, la gran mayoría de ellas, más del 60% de las entidades consultadas pertenecen a asociaciones civiles sin fines de lucro, mientras que este 23% responde a otra forma de organización. Realmente no nos explicaron cuál es otra forma de organización porque les dimos las opciones de asociación civil, fundación, organización comunales o cooperativa. Entonces sería importante que quienes me están escuchando en este momento puedan escribir al chat si existe alguna otra forma de organización a las cuales, distintas a estas que ya se tienen, nos las puedan escribir para nosotros conocer a qué se refieren con otra forma de organización. Otro grupo pertenecen a fundaciones, vean que es un grupo bastante pequeño, y otro grupo pertenecen a cooperativas inclusive. Apareció ahí la figura de cooperativa, y bueno, otro grupo interesante es el de otras formas de organización. Por eso yo quisiera que si hay algún participante que nos pueda indicar en el chat cuál es la otra forma de organización, para nosotros sería bastante importante. Por aquí escribieron en el grupo, vamos a ver si alguien puso, no, Yalice se escucha. Ajá, listo. Luego, en cuanto al ámbito territorial, y esto tiene mucho que ver con los lineamientos para el registro de entidades de atención. En el registro de entidades de atención, en estos lineamientos de Lidena, se dice que las entidades de atención de ámbito nacional son aquellas las que tienen presencia en más de 2 municipios, o en 2 o en más municipios, y aquellas que están solamente en un solo municipio son las de ámbito local. Entonces fíjense que el 69%, casi el 70% de las entidades de atención consultadas son asociaciones civiles o fundaciones que tienen presencia en 2 o en más municipios del país. Entonces, la gran mayoría de nuestras entidades de atención son de ámbito nacional. Ya eso nos dice a nosotros, que la gran mayoría de los registros de entidades de atención se van a tener que hacer desde el ámbito nacional. El 23% son de ámbito local, o sea, tienen una presencia única en un municipio, y de ámbito internacional, yo me imagino que esta es aldeas infantiles y alguna otra más que son de ámbito internacional. El tipo de institución, vamos a decir que el 75%, más del 75% de las entidades de atención en Venezuela o son entidades de atención solamente o son programas de apoyo y orientación. Y hay unas que combinan el ser entidad de atención y programa de apoyo u orientación o programa de asistencia, y eso es solamente el 15% de las entidades consultadas. O son entidades de atención, por lo menos el 40% de las consultadas son solamente entidades de atención, o son programas de apoyo y orientación conforme al 124 de la LOGNA, literal B, y solamente el 15% combinan esa figura. Luego tenemos otra forma de programa que bueno, podría tratar de identificarse cuál es la otra forma de programa que no sea las que están allí señaladas. Con relación al proceso de registro o al registro de estas entidades de atención, el 70% de las entidades consultadas, todas tienen vigente en este momento el registro o inscripción ante el Consejo de Derecho. Yo hago la separación porque las entidades se registran y los programas se inscriben, ¿no? Entonces, o están inscritas o están registradas de manera vigente en este momento. Solamente esta porción de acá, que representa un 7-8%, tiene vencido el registro ante el Consejo de Derecho. Es decir, muy pocas de las entidades de atención consultadas tienen en este momento vencido su registro. Un número significativo, un 15-16%, está en proceso de renovar ese registro, pero el dato acá interesante, por lo menos un 7% de las entidades consultadas no tienen registro o no han renovado ese registro. Es decir, sabemos que hay entidades de atención a nivel nacional, inclusive entre las consultadas, que es un grupo pequeño, que no tienen el registro ante un consejo o no tienen la inscripción del programa ante el Consejo Municipal de Derecho. Y esto es un dato bien importante. No se me acordaba en la mesa con usted. Gracias, Delia. Eso tiene que ver con el tema del registro. Proveniencia de los fondos para el funcionamiento.
que Delia hace referencia a que se corrige en la propuesta del IDENAS el planteamiento precisamente sobre lo de registro de inscripción. Ok, gracias Delia. Entonces, en cuanto al tema de la proveniencia de los fondos para el funcionamiento de las entidades, sorprende para mí que la gran mayoría de las entidades, o un número interesante de entidades de atención, dice que los fondos son de aportes particulares. Esto cambia el contexto, un poco la experiencia que tenemos, porque en la gran mayoría de los casos los fondos venían o del sector público o del sector privado. Y en muy pocas oportunidades hacíamos referencia a los aportes particulares. Y en este caso, la gran mayoría, o el 40% de las entidades de atención consultadas dicen que los aportes no vienen del sector privado, no vienen del sector público, vienen de aportes particulares. O sea, son fondos que levantan las mismas organizaciones a través de potazos, rifas, actividades que los particulares pueden organizar en favor de esta institución. Mientras que también sorprende porque en el segundo lugar, el 23% de los consultados dicen que los fondos provienen del sector público. Es decir, por primera vez el sector público en una consulta de este tipo desplaza al sector privado. Eso nos indica de que ha bajado muchísimo la inversión privada en materia social. Es decir, el sector privado no está apostando. Dime, Antonio. ¿Te refieres a banca, empresa, industria, responsabilidad social empresarial, cuando nos referimos al sector privado? Y adelante. Como se dice en la naturaleza jurídica, como son sin fines de lucro, si vamos a generar ingresos, tener muy en cuenta de que también el gobierno también pecha esas actuaciones, ¿no? Entonces hay que saber cómo nos manejamos en ese aspecto de generar ingresos, incluso propio, para ver cómo... Gracias, José Gregorio. Excelente intervención. Ciertamente. Dime, José Gregorio. Sí, a mí me hace un poco de ruido el tema de particulares y privados, porque por ejemplo el Estado, el Ejecutivo, etcétera, ya vienen trabajando un lenguaje donde el particular es privado. Entonces, que sabemos que pudieran estar los fondos humanitarios o pudieran haber unas donaciones de fuera en dólares o lo que sea, y que de pronto ante los órganos competentes yo estoy expuesto a tener que justificar eso. Sí. Entonces ahí hay un área que pudiera ser gris. Gracias, José Gregorio. Ciertamente. Entonces, fíjense, hay un elemento clave que es que los aportes son más de personas particulares que continuamente dan un aporte, un proyectico así sencillo de una persona que no corresponde a la responsabilidad social empresarial, que no responde al sector bancario o al sector industria, que ocupa nada más el 15% del aporte en este momento. El sector público sigue apareciendo con... o por primera vez vemos que el sector público supera, voy cerrando Gloriana, y aquí aparece por primera vez en este tipo de consulta el tema de la ayuda humanitaria. Las organizaciones que ya comienzan a reportar, yo estoy recibiendo fondos provenientes de ayuda humanitaria. Y acá vemos que nada más hay un 7,7% de respuesta. Esto puede ser uno, porque ciertamente este sector de la protección de la infancia, que es los cuidados alternativos, no sea una prioridad para el tema de la ayuda humanitaria y esté llegando pues así en esa cantidad tan poca, o dos, porque ciertamente los programas que han sido consultados no han accesado suficientemente a recursos del Fondo Humanitario de Venezuela. Dime, José Gregorio. Que hace que la ayuda humanitaria, sí, lo que están en el Fondo Humanitario, como tú dices anteriormente, esté buscando que estemos nosotros experimentando en otras actuaciones y cambia ahí, que tenemos que ver la misión, ¿no? Entonces es delicado. Y están viendo también que pasemos a programas de desarrollo. Entonces ahí tenemos que tener como una estrategia y quizás si lo ubiquemos todo lo podamos compartir. Exacto, José Gregorio. Eso es importante. ¿Por qué? Porque puede estar pasando, no pensemos tanto en las entidades de atención, pensemos en los programas, ¿no? En los programas de apoyo y en los programas de asistencia, que sí son necesarios, que son útiles, pero quizás tenemos programas que antes estaban haciendo una labor interesante en unas escuelas, en un sector popular, y ahora se dedican solamente a actividades de agua, saneamiento de higiene, por ejemplo. Entonces, aquí pudiésemos estar viendo una afectación. Ya para ir cerrando,
Aquí tenemos el DOFA que elaboramos, que es, en cuanto a las debilidades, encontramos una poca capacidad para el levantamiento de fondos, como lo decíamos acá, y una poca capacitación del personal para el cargo que desempeñan. Estos son dos elementos clave. En cuanto al tema de amenazas, aparece el tema de la dificultad para acceder a mecanismos especializados para el financiamiento de estos proyectos o de estos programas, y hay un elemento importante que sí le queda claro a las entidades, a los programas de protección a la niñez y a estas asociaciones civiles y fundaciones, es que tienen una alta disponibilidad para adecuar procesos a nuevos estándares, como por ejemplo lo que hablábamos hace un momento, y una alta aceptación por parte de la sociedad civil y una buena reputación. Esto es un elemento clave en cuanto a oportunidades para el trabajo que hacen estas organizaciones. Bueno, en cuanto a las oportunidades que estas organizaciones han ido encontrando espacios en los cuales coincidir con otros actores como gobiernos, donantes y pares. Por ejemplo, esto es un espacio en el cual coincidimos pares, ¿no? Los que trabajamos en programas de entidades de atención, pero también se han ido abriendo otros espacios para coincidir con donantes o potenciales donantes y con sector gobierno, que sigue siendo o es transversal para las entidades consultadas y los programas consultados, la necesidad de ir a mesas de trabajo con el sector gobierno, ¿no? Este es un punto que hemos venido hablando en el ADR de niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de que sea este mismo sistema de Naciones Unidas el que vaya facilitando estos encuentros entre los actores de la sociedad civil y los distintos agentes de Estado para la protección de la niñez y que tengan que ver con esta área. Y el tema de la experiencia y el conocimiento en temas asociados a la protección infantil, lo que no se le puede restar a las entidades de atención y a los programas de larga data en este país es la experiencia acumulada y la cantidad de lecciones aprendidas en el tema de protección a la niñez. Este es un tema que va a cobrar mucha fuerza ahora con este proyecto de ley de tutela civil, en el cual, que creo que es un tema que va a partir de enero, nos va a llamar mucho la atención a nosotros en La Regna, el tema de las colocaciones familiares. En Venezuela tenemos el problema de la niñez separada y no acompañada, que hasta este momento de alguna manera las entidades de atención habían dado algún tipo de respuesta, pero hoy en día se plantea una ley de tutela civil en donde no considero lo que está establecido en la LOGNA como colocación familiar, porque es una institución que no me sirve para resolver este problema del 1 millón de niños no acompañados en Venezuela. No considero lo que está establecido en el Código Civil como tutela, me creo un híbrido entonces entre lo que está en la LOGNA y el Código Civil, revisado el borrador, eso es lo que yo entiendo, y este híbrido lo que busca es relajar procesos o relajar estándares para la colocación familiar de un niño. Entonces la pregunta mía es, ¿quién va a monitorear estas familias donde se va a hacer estas colocaciones familiares? ¿Quién va a fortalecer las capacidades de crianza de estas familias? ¿Cómo el Estado va a hacer con el sistema de protección que tenemos en este momento, en las condiciones como lo tenemos, para garantizar que esa colocación familiar no se convierta en otra cosa que no voy a mencionar en este momento acá? Entonces, quizás aquí las entidades de atención y los programas de protección a la niñez van a comenzar a cobrar un valor mucho más importante dentro de la actuación en el acompañamiento de estas familias, en el fortalecimiento de estas figuras, ¿no? Con esto cierro. Y finalmente, ya para darle el pase a Carla, ¿qué esperan de la Asamblea de Entidades y Programas de Protección? Uno, en primer lugar, escribían las entidades de atención, las personas consultadas, que se fortalezca la capacidad de las entidades y de los programas para acceder a fondos. Segundo, facilitar espacios de encuentro o sinergia con agencias del gobierno que tengan incidencia en el funcionamiento de las organizaciones. Tercero, promover la elaboración de estándares operativos comunes. Esto fue un elemento que también apareció. Y cuarto, fortalecer espacios de encuentro entre entidades y programas. Quinto, finalmente, acompañar en la capacitación del personal de las entidades de atención. Esto es lo que nos pedían a nosotros como Regna considerar. Bien, entonces en este momento yo paso a Carla para que Carla haga una actividad ya que va de alguna manera a consolidar esto que hemos visto acá. Sí. Teníamos previsto... Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecerles la paciencia a las personas que están conectadas por Zoom, porque ciertamente ha estado algo atropellado el tema del sonido.
y sé que ha sido para ustedes un tanto difícil seguirnos, pero han estado allí, así que lo valoramos enormemente. Las personas que están acá en sala tenemos otras ventajas, entonces nos estamos escuchando un poco mejor. Entonces, bueno, primero agradecerles eso. Lo siguiente que quiero decir es que, exacto, hoy es 25 de noviembre del año 2022, hace 5 días, nuestra Convención sobre los Derechos del Niño cumplió 33 años de haber sido ratificada, mundialmente ratificada, y bueno, justo en estos días hemos estado viendo distintas actividades, foros, pronunciamientos que se han hecho en torno a un nuevo año de la convención. Y yo escuché a un grupo de adolescentes que creo que estaban en un foro en España diciendo una frase que me impactó mucho y que es con la que yo quiero arrancar. Ellos dijeron algo así como: tenemos derechos ratificados, pero no tenemos derechos garantizados. Entonces me pareció como una frase muy potente, dicha por unos adolescentes que, bueno, obviamente están siendo formados en todo este tema y bueno, ese mensaje es corto, conciso, pero contundente. O sea, tenemos derechos ratificados, pero no garantizados. Entonces, justamente por eso todos los que estamos acá y los que están conectados al Zoom, que somos dolientes de esta área, que estamos metidos en estos líos y que tenemos que seguir remándola, porque no basta quejarnos, lamentarnos, colernos, sufrir y llorar por lo que no está pasando, sino que tenemos que quitarnos el polvo de la rodilla, levantarnos y seguir para en algún momento lograr garantizar los derechos a los chamos, a la mayor cantidad posible de chamos. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros decidimos hacer un pequeño ajuste al programa, porque originalmente mi intervención iba a ser hacer una suerte de balance de la situación de los derechos de los niños en el país, pero nosotros dijimos, lo estuvimos como otra vez pensando y repensando entre el equipo organizador y dijimos, no, tenemos que aprovechar que estamos reunidos, que estamos conectados, que abrimos el tiempo en la agenda y tenemos que hablar más entre nosotros y tenemos que pensar y proyectarnos. Entonces, por eso, en un pequeño giro que le hicimos a la programación original, en este momento quisiéramos que desde Redna y desde el instituto y desde Aldeas Infantiles, Jóvenes y Desarrollo, que somos estas organizaciones que estamos de alguna manera motorizando este segundo encuentro, ¿verdad?, de entidades de atención y de programas de protección a niños, quisiera que pensáramos en líneas de avance hacia el cambio. O sea, ahorita Leonardo nos acaba de dar una serie de insumos muy valiosos, una serie de resultados, de una encuesta más, de un sondeo más que hacemos a gente que está vinculada a entidades y programas. Entonces, lo que les vamos a proponer en este momento, Lore, podemos avanzar, es que justamente los que están en Zoom se reúnan en grupos, ya Lorena los va a distribuir aleatoriamente, los que estamos en sala también podemos, creo que tenemos capacidad de armar 2 grupos, ¿verdad?, para que empecemos a dar unos primeros pasos, ¿verdad?, para transitar hacia una ruta de acción colectiva. O sea, estamos acá reunidos, tenemos muchas cosas en común, tenemos mucha experiencia en este tema, entonces, ¿qué pasos podemos dar para que este espacio, esta asamblea, este encuentro vaya fortaleciéndose, vaya institucionalizando, vaya además proyectándose para el 2023 y en el 2023 qué podemos hacer como grupo, como equipo, como colectivo? No solo yo, entidad solita, aislada en Caracas, en Bolívar, en Anzoátegui, en cualquier otro lugar, o sea, yo programa aislado por el otro lado, sino juntos, cómo nos fortalecemos como es con ese espíritu colectivo para ir por más. Entonces, fíjense que aquí tenemos estos pasos, ustedes los conocen porque a muchos de ustedes les ha tocado seguramente en sus organizaciones llevar adelante, diseñar planes de acción, más o menos los conocemos y sabemos que tenemos que más o menos seguir esta ruta. En el tiempo que tenemos disponible en la mañana no los vamos a avanzar todos. Yo propondría que nos concentremos quizás en los primeros 3 puntos y ahí vamos a seguir. O sea, creo que de este espacio, de esta mañana, de este encuentro de hoy,
Debería crearse una instancia de coordinación, ponernos de acuerdo, postularnos, autopostularnos, ¿verdad? Y que haya una suerte de comité, de equipo que motorice la implementación de los acuerdos que seguimos llevando adelante, ¿no? Creo que para el año 2023, de la manera más aterrizada posible, plantearnos un par de objetivos estratégicos a la luz de todos estos diagnósticos y estos datos previos. O sea, un par de cosas que como grupo que estamos acá, que hemos sido convocados a este segundo encuentro de entidades y programas, ¿qué podemos hacer juntos a propósito de todo lo que ya hemos venido diagnosticando? Y obviamente, para avanzar en ese camino, bueno, hay que hacer un mapeo de actores, hay que identificar tareas prioritarias, tenemos que hacer ese acopio de los recursos que tenemos de distinta naturaleza, por supuesto, determinarnos plazos para trabajar, para llevar a cabo, ir cumpliendo con nuestras metas que nos planteemos y, bueno, hacerle el seguimiento. Entonces, pero, como digo, son las 11:10, creo que la idea es trabajar unos 20 minutos en grupo, ¿verdad? Por lo menos los 2 primeros puntos. ¿Quiénes podemos conformar ese equipo, ese comité, esa instancia de coordinación para trabajar en el 2023? ¿Y cuáles serían esos 2 primeros objetivos a los que le queremos meter más el diente? A formación, vamos a concentrarnos en capacitación y entonces diseñamos un plancito de capacitación y formación el año que viene. Estamos todos súper complicados con el financiamiento. Bueno, vamos entonces a sentarnos juntos a trabajar cómo hacemos para lo del financiamiento. Lo que se decida, creo que eso, podemos trabajar unos 20 minutos y después vendríamos a la puesta en común, a una suerte de asamblea, para entre todos entonces definir cómo seguimos. ¿Qué les parece? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Bueno, yo estuve con Rosa y Adayali, y nosotros lo que pensamos es que en base a los procesos de formación, por ejemplo, consideramos que hay que capacitar al personal por todas las cosas que ya mencionaba Leonardo en su exposición. Creemos que es importante realizar un diagnóstico de necesidades de formación para poder priorizar y atender las necesidades de las organizaciones asociadas, puesto que cada una pues tendrá sus propias necesidades y capaz que no se puede atender todas las formaciones, sino que haya que priorizar aquellas en donde coincidimos. También es importante formarnos en la búsqueda de recursos para poder resolver las situaciones propias de las organizaciones. Nosotros reconocemos que no tenemos esas competencias muchas veces y tampoco la cartera de aliados y todo lo que se requiere para poder hacer la gestión, para poder levantar los proyectos y demás, y entonces consideramos que eso también es sumamente importante. Que es importante contar con el directorio de todos los asociados de la RECNA para conocer las líneas de trabajo de cada uno, apoyarnos unos a otros, sobre todo cuando haya situaciones que nosotros no estamos en capacidad de atender y el otro sí lo puede hacer. Y también contar con un portafolio de buenas prácticas, porque podemos aprender de lo que hace una organización y poder hacer la réplica cuando tengamos situaciones que resolver. Todo en el marco de gestión de casos, por supuesto, y bueno, eso fue lo que logramos conversar en nuestro equipo. Perfecto, Yameli. Bueno, por aquí más o menos, más o menos no, fue casi lo mismo, las conclusiones a las que nosotros llegamos, lo mismo, de hecho en el mismo orden, creo. Estuvimos, Joel, Wilmer, Glevi y yo. Yo creo que todos coincidimos en lo que han hablado anteriormente. Consideramos, estamos de acuerdo con la creación de la comisión. Comentábamos que posiblemente sería bueno tener claro cuáles eran las funciones o qué podíamos aportar y cómo íbamos a aportar nosotros en ese sentido. En el segundo punto, que creo que eran los objetivos estratégicos, coincidimos en que evidentemente uno de esos era el tema de la sustentabilidad financiera. Conversábamos un poco en el tema del fundraising, tratar de hacer alianzas, o sea, trabajar fundraising en alianzas, tener la alianza grupal como
como un eje transversal de esos objetivos. Y también el tema de la capacitación, o sea, de tratar de crear estrategias y programas que nos permitieran beneficiar, o sea, cubrir las necesidades y las debilidades que tenemos en este sentido. Obviamente teníamos que pasar por una especie de sondeo de debilidades que tiene cada una de las instituciones en este sentido. En cuanto al mapeo de actores, ahí nos empezamos a preguntar qué era eso. Yo pregunté por el chat y bueno, ahí empezó el conteo regresivo y estamos aquí de nuevo. Adelante, Glevis. Ajá, no, sí, lo que ha dicho Belén exactamente es el sentir de nosotros los que estamos allí reunidos, y sí veíamos la inquietud en cuanto a el primer objetivo, lo de crear equipo para el monitoreo y articulación. Más adelante me imagino yo, pues, como definir cuáles eran las funciones. Allí estábamos como intentando discernir un poco la situación y nos quedó esa inquietud, ¿verdad? Por eso está allí plasmada. Y por lo demás, igual, habían dos situaciones que nosotros apoyamos la capacitación de acuerdo a las necesidades y debilidades, pero también considerar que no contamos con los profesionales. Entonces, realmente, cuando hablamos del mapeo, del sondeo, era ver también, bueno, vamos a capacitar a la gente que tenemos, pues, o sea, los somos y los que estamos, ¿no? Y mirar eso ya más adelante. Muchísimas gracias, excelente, Glevis. Bueno, no sé si hay más comentarios. Si no hay ningún otro comentario, le paso aquí a Carla para que concluya. A ver si me escuchan, por favor me confirman las valientes que quedan conectadas al Zoom. Un aplauso, les mandamos un aplauso desde aquí. Sí, Bueno, sí, nos sentimos satisfechas y satisfechos porque digamos que cerramos un poco como queríamos, o sea, queríamos cerrar conversando entre nosotros, compartiendo inquietudes, comprometiéndonos a hacer más, reconociendo que no tenemos antecedentes de una experiencia que se parezca a esto, de crear una red, que se dedique o se enfoque en los niños privados de cuidados parentales, niños que están institucionalizados, que se les está amenazando y violando el derecho a vivir y ser amados en una familia. Entonces creo que eso lo siento yo como positivo, siento que me voy con ese ánimo y seguramente todos de que bueno, vamos a trabajar en el 2023 dándole forma a esto, que por supuesto se hará con responsabilidad, con sensatez, con lucidez, empezando de lo más pequeño y el camino dirá hasta dónde y hasta cuándo creceremos, pero creo que las ganas están, ¿no? Entonces, en principio, como lo dijo el equipo en el que participó Yameli, aquí también se identificó como dos grandes objetivos o dos grandes metas a enfocarnos el año que viene. Tendría que ser como el paraguas más amplio, el tema de formación, y dentro de ese paraguas amplio de formación, la capacitación justamente en levantamiento de fondos, de recursos, de presentar proyectos, de cómo nos juntamos para hacer algunas cosas. Sí tenemos, también lo dijimos aquí, o lo dijeron las personas que estuvieron conversando acá en sala, la importancia de eso, de intercambiar experiencias de manera horizontal entre las entidades y entre los programas, más allá de que estemos habituados a rendirle cuentas a otros o que nos supervisen otros, crear justamente este espacio de red para intercambiar, para prepararnos, para compartir, para afrontar retos como colectivo, ¿no? Entonces, creo que todavía no hemos dicho nombres, pero bueno, los nombres de red no están, pues, o sea, obviamente yo no soy experta en el tema de entidades de atención ni de programas, pero por supuesto estoy a la orden y me ofrezco para la mucha o poca experiencia que tenemos nosotros como trabajando como Redna,
ayudar a que esta red que se enfoque en niños privados de cuidados parentales empiece que nazca, vamos a empezar que nazca, para que después gatee, ¿no? Entonces sé que Gloriana, sé que Leonardo estamos aquí dispuestos y estamos a la orden, y bueno, y faltaría saber quién más está animado e interesado a que, bueno, nos juntemos como en ese pequeño comité que va a irle dando más forma a algunas pequeñas acciones. Me imagino que podemos diseñar un Google Form y invitar a la gente, así como los invitamos a la asamblea, al encuentro. Red de Casas Don Bosco, bravo. Buenísimo. Bueno, vamos, qué sé yo, esas cosas como elementales y sencillas, pero que son claves, ¿verdad? No sé si de las personas que todavía nos están escuchando, alguna había pensado en postular a alguien o en autopostularse para integrar este pequeño equipo, digamos, coordinador. Bienvenidos los nombres. Claro, no es algo que va a arrancar, pero es un movimiento, o sea, va a ser dinámico, no es algo así como que ahí tienes ahora 300 responsabilidades más que cumplir y vas a salir corriendo a los 2 días, ¿no? Sí, que los vamos a acompañar desde la regla. Y nos vamos a acompañar entre todos. La idea es acompañarnos entre todos a darle forma a la gestación y al parto, al alumbramiento de esta red de niños privados de cuidados parentales, ¿no? Entonces, bueno, en principio eso, yo creo que con la misma base de datos a la que se le envió la convocatoria para el encuentro, diseñamos de repente un Google Form para invitarlos a si quieren formar parte de un chat de la red e ir armando allí, haciendo ese directorio e ir poco a poco pensando entonces en ese diagnóstico de formación, qué fechas haríamos, cuándo lo haríamos, etcétera. Sí. Hay que ponerle un nombre porque eso es privado parental. Pero un asunto acá, está hablando Lorena, es crear la red, y otro asunto es formar parte del comité. El comité sí es conveniente que no sean muchas personas para que sea ejecutivo, ¿no? Que funcione. Pero por supuesto que todas las personas que sean contactadas son invitadas como representantes de las organizaciones en las que están al frente o en las que participan a formar parte de la red. Bueno, de acuerdo. Entonces el comité estaría integrado por ahora el comité, Antón Casas Don Bosco, Dayani de Hogares Bambi, y Gloriana Faría de Aldeas SOS, y Leonardo. Yo estoy como asesor, pero recuerda que no estoy ya en entidades y programas, es importante entender. Bueno, claro, jóvenes y desarrollo no es entidad, no es programa, y también queremos darle validad. O sea, no queremos que sea un espacio que nos vayan a invalidar, sino un espacio que sea validado. Entonces, yo por supuesto, con todo el cariño, voy a estar como asesor, si así lo permite, pero que si sean 3 entidades, o sea, que si se aparezcan 3 nombres de 3 entidades que digan, bueno, exacto, entonces Red de Casas Don Bosco, Hogares Bambi y Aldeas SOS, ¿sí? Bueno, me parece bien. Yo también me ofrezco del equipo asesor que... Por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y también, entonces, listo, entonces sería un equipo coordinador y un equipo asesor. Digo yo, o sea, planteo perfecto. Así para que... Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Los queremos mucho, un abrazo. Gracias por la paciencia y por permanecer hasta el final. Sí, bueno, Wilmer aquí nos comenta que muchas gracias por todo, para todos les deseo buen provecho, muchas gracias. Realmente todavía no nos vemos feliz Navidad porque van a recibir información de esta reunión. Y bueno, y los planes inmediatos para el 2023, y con eso sí nos damos entonces el saludo de feliz Navidad y el próspero año nuevo. Gracias por estar en esta jornada. Chao, nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao.